Bueno, seguimos aquí con mesa redonda con Karina. Bueno, llegó el otro invitado, Cari. Así es el intendente interino Hernán Muriel, a quien le agradecemos muchísimo porque sabemos que hace minutitos nada más que acaba de llegar a Pinamar, estuvo de viaje, pero bueno, tuvo la gentileza de estar acá con nosotros entonces en esta mesa redonda. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta de rigor, así como le hicimos a Rosana, también, ¿cómo es esto de estar trabajando en política? ¿Cómo fueron tus inicios, no? No, mirá, un tema bastante nuevo, ¿no? Para mí, yo había tenido una gestión corta en el año 2007 con Blas y ingresé como director en el año 2010. En el 2011 fui también por poquitos meses subsecretario de Hacienda y después ya concejal y obligado intendente. Hablando justamente de ese obligado intendente, intendente interino, Hernán Muriale, ¿usted recuerda el año pasado cómo le tocó asumir, en qué circunstancias, en qué momentos? Recordaba así fácilmente el paro que se estaba produciendo en ese momento de los empleados municipales, una situación bastante conflictiva para todo el partido de Pinamar. Sí, tengo una anécdota, ¿no? del día, la verdad que realmente fue un día triste para mí, pero me quedó la anécdota de que llego al municipio a las 3 de la tarde y los empleados estaban quejando porque no cobraban sueldo, no teníamos el dinero para pagar sueldo. Y cuando entro, había alrededor de 150 personas que estaban tomando la municipalidad, y cuando entro me aplauden como que yo venía a pagar los sueldos, porque como que no estaba yo y no estaba Blas, no se pagan los sueldos. Y lo primero que me preguntan, si íbamos ese mismo día íbamos a pagar los sueldos. Cuando le dije que no, el aplauso se transformó inmediatamente en insultos. Fue bastante... O sea, no fue una entrada triunfal. No, digamos. fue bastante, duró muy poco digamos la bienvenida, ¿no? Pero bueno, una situación difícil con el paro, con la carpa, con todo lo que vivimos el año pasado. Y con todo lo que implicó eso, ¿verdad? Sí, también. fue un deterioro del municipio, del Estado, de la ausencia. Tuvimos que tomar medidas de ajuste terribles, ¿no? Desde parar hasta los corralones. Fue una época que no teníamos talleres de cultura, que no teníamos escuela deportiva, y afortunadamente este año han logrado destrabarse y creo que ya se empieza a ver la diferencia en la calle, ¿no? Hoy tenemos un Pinamar que sigue teniendo muchos problemas y muchas cosas que tenemos que arreglar, pero que creo que estamos bastante mejor que hace un año. Rosana, ¿eso se sintió por ahí desde el Honorable Consejo Deliberante, digo, esta situación crítica del año anterior, 2012? Sí, como decía Hernán, la verdad que también fue triste para la oposición porque nunca es agradable destituir a un intendente, ¿no? Se vivió de una manera muy, muy triste, pero bueno, nosotros consideramos que era nuestra obligación actuar como se actuó y finalmente se llegó a la destitución y por eso, como decía también, Hernán tuvo que asumir porque era su primer concejal en la lista. Lo que nosotros, por supuesto, tenemos otra visión absolutamente distinta a la que él ha explicado porque veníamos estudiando los números del municipio, la supuesta crisis financiera que exponían, y nosotros ya desde ese momento venimos planteando de que el municipio recauda mal y se gasta peor. En lo personal yo puedo hablar de esto porque fui una de las concejales que en el 2010, como presidenta del consejo, trabajé y aprobé aquel presupuesto donde se pedía un 52% de aumento, que lo pedía el entonces intendente Altieri. Recordemos que había que completar un mandato de transición, porque era un gobierno que había quedado trunco de Roberto Porretti y era un gobierno peronista, entonces en lo personal y como una convicción muy desde adentro me pareció que uno como peronista tenía que hacerse cargo de esa situación. Inclusive hasta por un pedido mismo del gobernador, ¿no? El gobernador me pidió que acompañara al gobierno de transición, en lo que a mí me parecía sin condiciones, y nos pareció, que después lo votó todo el peronismo, que la herramienta que teníamos que darle era el presupuesto. Así que por eso votamos, y del 2010 para el presupuesto del 2011, con ese aumento empezamos a ver y a marcar las serias diferencias que teníamos, porque veíamos lo que te decía en principio, que recaudaban mal y se gastaba peor, y estamos convencidos que parte de ese paro municipal fue un poco incentivado por algún círculo o algunas personas del gabinete del doctor Altieri, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy corto, ¿no? Estamos hablando de 2 años y medio prácticamente desde lo que fue esa campaña electoral del 2010
donde ganó el doctor Altieri para completar el mandato de Roberto Porretti, a este presente. Digamos, han pasado muchas cosas, muchísimas, dejando de lado también esos 2 años anteriores, que fue desde el momento que asumió Porretti y la destitución de él. El presente es muy distinto el que estamos viviendo, con un presupuesto que todavía no está aprobado. Hay unas tasas que están sí aprobadas, el Consejo Deliberante las había vetado, el intendente digamos, lo había derogado el Consejo Deliberante y vetado el intendente, están vigentes. Y la pregunta que se hace el vecino, la gente, ¿qué pasa con el presupuesto finalmente? Porque hoy día se está recaudando para un presupuesto hipotético de 280 millones de pesos, pero que todavía no está definido esto, Rosana. Mira, yo creo que la situación no es distinta. Yo creo que es aún más grave que esa que venimos arrastrando desde el 2007. Ahí empieza la grave crisis política institucional de Pinamar, que se ha ido agravando y yo creo que va a ser peor. Y a los pueblos les toma mucho tiempo después poder recomponer la situación. Con respecto a las tasas, nosotros por supuesto no estuvimos de acuerdo porque la consideramos que fue una asamblea ilegal, la derogamos como vos explicabas, el intendente interino la vetó, pero de todas maneras desde nuestra banca y en lo personal hemos presentado hasta 4 propuestas. El 26 de abril fue la última, porque si bien es cierto que seguimos sosteniendo que esa asamblea fue ilegal, que fue un impuestazo, que le dijimos al Gabinete de Hacienda y al intendente interino, no saben lo que van a recaudar, esto va a ser una barbaridad, y lamentablemente no nos equivocamos porque hubo aumento hasta el 800%, entonces, más allá de ser oposición y marcar las diferencias, y esperar que la justicia, porque hay presentaciones en la Corte con respecto a ese impuestazo y a esa asamblea ilegal, y en otras instancias judiciales, entonces nosotros decimos, bueno, está bien, esperemos a ver qué dice la justicia, pero en el mientras tanto el vecino necesita una solución, porque hay mucha gente que no lo puede pagar aunque quiera. Entonces venimos presentando propuestas, el 26 de abril presentamos la última propuesta, y ¿cuál es lo que estamos diciendo? Que lamentablemente ningún concejal todavía, te aclaro, la leyó, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Vos tampoco? Sí, yo la hice con mi asesor, pero digo, lamento que el resto de los concejales no hayan tenido la voluntad de sentarse en una mesa y por lo menos leerla. Lo que nosotros decimos es, bueno, el impuestazo está, esperemos la justicia, entonces la propuesta nueva tiene que respetar determinados parámetros de esa asamblea ilegal. ¿Qué respetamos? El valor del módulo, 4 pesos. ¿Qué tenemos que respetar? La tabla de colegio de arquitectos, a pesar de que estamos absolutamente en contra, porque es confiscatorio y es abusivo. Pero es lo que está. Lo que nosotros proponemos es poner mínimos, pero también poner máximos. Y eliminar la tasa grande generadora de residuos, porque inclusive en el pliego original de la licitación de la basura decía que la empresa estaba obligada a dar el servicio a todos los comercios. Ya estaba en aquel pliego, o sea que de ninguna manera podemos seguir cobrando una tasa que no se presta el servicio y que en esta última asamblea además se la sacaron solo para un sector y no para todo. Nosotros proponemos la derogación total de esa tasa.